Muy buenas tardes, ¿cómo están? Cerrando la semana junto a nosotros en Polos Opuestos, le habla Bárbara Bericeño, junto a Francisco Vidal. Hoy nos acompaña don Carlos Larraín, que apagó la cámara o qué, que no lo veo. Ah, Francisco, ¿cómo estás? ahí Sí, pues, vuelvo, ahí sí, estoy. pues lo queremos Que ver. me Ahí falta el está. técnico que tú dices, me falta el técnico. Necesitamos ver a la derecha siempre. Ahora que está en la vicepresidencia de la convención, ¿cómo no va a estar aquí en Polo Opuesto? Hay mejores encarnaciones, pero dale nomás, ya. Bueno, ¿qué ¿Cómo, tenemos, Barbariña? cómo está? Oh, día Bien, viernes. pues. Hoy está todo pasando, pero me gustaría partir con algo desagradable y gravísimo, para mi gusto. Fíjense que el diputado y candidato presidencial Gabriel Boric fue al penal Santiago 1, ¿no? A Sí, ver a uno de los denominados presos del estallido, presos de la revuelta. Ingresó hasta el pabellón donde está, junto a otros, y fíjense que lo que había trascendido, y comunicaron también desde Gendarmería, es que él fue increpado por el mismo interno, agredido, incluso uno le lanzó un combo que, o sea, no quiero que se entienda como que fue una pelea, pero le alcanzó a llegar, digamos. Después el diputado, yo vi un video en el que él dice que no va a presentar ningún cargo, que, bueno, él trató de bajar el perfil y que en realidad fue un poquito, no sé. ¿Qué les parece a usted esto? Él había ido a lamentable, solicitud de una familia de una de estas jóvenes. lamentable porque si la política... Mira, yo vi el video, ¿ah? De Y Boric. las cosas que le decían Ah, de no cuando es lo increparon. política, son ataques personales. E incluso esos manifestantes podrían dialogar con Boric y escucharlo. Pero la descalificación y la agresión lamentablemente se están instalando en Chile casi con normalidad. Sí. Y eso es Eso lamentable. es muy embromado, concuerdo con Francisco plenamente. Y esta cuestión, o la paras al comienzo, todavía estamos en los comienzos. Acuérdate que las SS en Alemania empezaron así, insultaban a la gente en la calle, el comercio que no cerraba, el señor que se sabía que era judío, a puros gritos. Después llegamos a romper las vitrinas y finalmente ya sabemos que terminó en el empeño de exterminio. Pero grave, malo, y tienes que reconocer, Francisco, que hay una cierta ambigüedad de un sector de la izquierda que no la pagan ellos nomás. En este caso le tocó a Boric. Claro. Sí, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuál va a ser el elástico? ¿Cuándo se rompe ese elástico? Porque No, lo fíjense que sucede es que que siempre se justifica, se baja el perfil. Ya, pero miren a lo que estamos. bueno, la fórmula que yo estoy convencido es el rechazo de inmediato políticamente al agresor, al que hace la funa. Aislarlo, no considerarlo un interlocutor válido. Que Porque uno no, está disponible para los argumentos, pero no para que las se agresiones. diga, que se diga por la izquierda en todos sus matices que esa actitud no los interpreta, que no conduce a nada, A que veces puede no hacer lo dicen. fracasar cualquier forma de convivencia normal y que está bueno que la corten, pues sí, sí. En la izquierda también se infiltran canallas. Pues. Ya, pero eso, esa claridad o esa fuerza con la que manifiesta lo hace nuestro compañero Francisco Vidal, pero no Está todo. bien, pero no lo llevan de apunte. Es que sabe lo que pasa, don Carlos y Francisco, que la sensación que da es que en la declaración vacía o como el genérico, todos dicen, no, la violencia, no, es gravísimo, no. Pero cuando ocurren casos, ya no son aislados, son muchos, en el caso particular se hace roleso o sí, condenamos la violencia. Pero una cosa es condenar en genérico y otra cosa es decir, no puede permitirse que una familia de una persona o tal, el que sea el autor de esa violencia, en particular con nombre y apellido la ejerza. Eso no lo hacen, para no caer mal, para no generarse Pero te voy problemas. a poner un ejemplo concreto que no está en el ámbito, está indirectamente relacionado. Me llamó la atención el día, y lo critico, que los parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista hubieran rechazado un acuerdo que contemplaba un proyecto de ley para reparar a las víctimas de la violencia, pero en el lado del pequeño empresario. ¿Cómo se Porque puede entender eso? si yo Porque, estoy de acuerdo en reparar a la víctima de la violencia estatal, también tengo que tener la disposición a reparar a la víctima de la violencia política. De esa manera me es coherente reparar a la víctima de la violencia estatal.
Fíjate que cuando se habla de las otras partes, y ahí hay luchas de lado y lado, decir, oye, los carabineros se sobrepasaron. Ya, pero es que estas personas estaban destruyendo, estaban atacando, tirándoles bombas molotov. Entonces, hay un enfrentamiento. Obviamente eso no justifica ningún tipo de exceso. Pero acá estamos hablando, en este proyecto que tú haces mención, Francisco, la señora del kiosquito, el Claro. señor del negocio de la esquina, la fuente de soda, que nada tiene que ver, no se estaba enfrentando con nadie, solo estaba existiendo en un lugar determinado. Que le rompan, que lo saquen, que le hayan dejado la escoba. ¿Cómo no va a ser necesario bueno compensarlo de alguna manera? Más que compensarlo, Parece, es hacerse cargo. claro, pero es que Francisco tiene toda la razón que este asunto hay que arrancarlo de raíz y al comienzo. La semana pasada o antepasada, el señor Woldarski y otro más se metieron en una trifulca con los carabineros. ¿Por qué? Porque estaban, según ellos, protegiendo a unos ciudadanos que protestaban pacíficamente. Resultó que los que protestaban pacíficamente habían agarrado a patadas a los carabineros, que era un gusto, ¿ah? Y los tenían más machucados que membrillo de patio escolar, ¿ah? Pero Woldarski, que tiene nombre polaco, parece, ¿no? Él, Sí. él, él se sintió con derecho a defender al pueblo en campaña. Eso no es campaña y no es pueblo, pues esos son tipos que se meten en todas las actividades humanas y que nos echan a perder la convivencia. Los hay en el mundo de los negocios, los hay en las manifestaciones, los hay en la convención, hay en todas partes. Y eso hay que aislarlo. Exactamente. La receta es el aislamiento, no reconocerles legitimidad, salvo que argumenten. Ya, pero es que eso Pero es. si el argumento es la fuerza, o la funa, Sí. o desacreditar a la persona así, cueste lo que cueste, no, pues. Sí. Pero bueno, como Entonces, dice Carlos, yo creo que hay conciencia de eso. Lo que pasa es que tener más pantalones para condenarlo derechamente. claro, Y en pero eso no hay también que tener ambigüedad alguna. hay un esfuerzo más metódico, por Francisco, que tú conoces muy bien, Mm. y es que es esto que llaman ahora de la cancelación, y que en los años 60, 70 se llamaba destrucción de la personalidad. Entonces se identifica al fulano o fulana que puede ser un estorbo y le dan como caja hasta que lo revientan, ¿no? Claro. Bueno, eso es una forma más profunda de violencia, ¿eh? Y la practica un cierto periodismo remunerado que hay, ¿eh? Debidamente recompensado por entes mitológicos, ¿eh? Y eso esto es un pequeño round contra Boric. Seguramente le están devolviendo la mano a Boric porque Boric le dijo unas pesadeces al señor Jadwe. Oye, Debe fíjense ser un que arreglo algo, intramuro. hay hartas Sí. peleas, hay hartas peleas en las redes sociales, todo, porque distintas personas de varios sectores dicen, oye, Hadwe logró instalar la fake news que Boric es el culpable de que estén presos los presos del estallido. Eso lo dijo el candidato Jadwe, recuerden. Ahora, otros dicen, no, si esto venía mucho de antes. Sí, efectivamente, el tema de haber aprobado esta ley antibarricada en un principio le había generado mucho ruido. Pero el alcalde Jadwe lo volvió a poner sobre la mesa, le puso el rostro. Entonces, es como que casi que el rostro de todo lo que le está pasando a esa gente que está en prisión preventiva es por culpa del diputado Boric. Yo miraba en Twitter mensajes así como, ¿qué te has imaginado después de que encarcelaste? Imagínate, encarcelaste al diputado. Entonces, pucha, si es que a nivel de líderes, de lo más alto, no empezamos a mejorar el ambiente, ¿qué esperamos abajo? Claro. No esperemos nada, pues. O sea, la sociedad más o menos civilizada tiene que defenderse y tiene que defenderse desde luego con las maneras, con las leyes, y de repente tiene que aplicar la fuerza por el margen. Pues si así se ordena la sociedad, es un asunto más viejo que el hilo negro. Pero fíjate que en esto de no hacer caso a ninguna norma externa, porque aquí lo que hay es sobre todo un afán de autoafirmación que no se detiene nunca. Yo me emancipé de todo. No tengo nada que ver con ninguna estructura que esté fuera de mi imaginación y que yo en mi infinita autonomía y libertad haya creado. Entonces, bueno, por ejemplo, en la convención, los representantes elegidos por el Partido Socialista, convencionales, no conversan con el Partido Socialista. ¿Sabías tú, Bárbara, eso? Fíjate Sí. que ellos también se emanciparon del Partido Socialista porque el Partido Socialista es neoliberal, es cómplice en esta cosa horrorosa que ocurrió en Chile en los últimos 35 o 40 años
son traidores a los intereses de la clase obrera, etcétera, etcétera. Entonces, el pobre señor Elizalde está en el aire, porque la convención, vaya que es importante, ¿no? Y el Partido Socialista, que conocimos todos, y que tenía convicción democrática, por lo menos desde 1975 en más, era claramente de afirmación democrática. Antes, bastante menos. ¿Ah? Pero bueno, oye, resulta ser de que los convencionales no hablan con el partido que los puso en la lista, se niegan. Entonces, así pues hay muchos actos de emancipación y que yo me mando solo y que el país se vaya a la punta del cerro, da lo mismo. Aquí el que manda soy yo, Juan Pérez. Y el Bueno, pero partido eso es una distorsión de las normas del sistema y de la práctica del sistema. Si esto me ocurre a mí hoy día en mi partido, el PPD. El PPD proclamó oficialmente, de acuerdo a la ley, en su Consejo General, que es el requisito legal, su candidatura presidencial. Nuestra candidata es Paula Narváez. Sin embargo, hay 3 senadores hasta ahora y 3 diputadas que dicen, no, mi candidata es Yanna Proboste. Entonces, ¿qué haces tú con esas situaciones? es muy embromado. Muy Es muy embromado. es claro, porque si tú no respetas la institucionalidad de la cual tú formas parte en forma voluntaria, ¿cómo se ordenan los partidos? O cualquier organización. Sobre todo, Francisco, tan tonta esa actitud que tú estás señalando de tus parlamentarios alborotados, cuando tienen esta consulta el 21 de agosto, donde se va a dilucidar todo. ¿Ah? Son tan impacientes que ni siquiera pueden esperar hasta el 21 de agosto, y en ese momento ya está, ellos votarán como quieran, para callados. Yo no veo ningún peligro de que doña Paula le gane a doña Yanna, ¿no? O Carlos Maldonado tampoco. Por lo demás, tú lo sabes, Carlos Maldonado en el Consejo del Partido Radical fue partidario de que el Partido Radical apoyara a Boric. Tú lo sabes. ¿Eh? Y algunos de los viejos tercios del Partido Radical lograron romperle la mano y salieron con esto de la candidatura de Maldonado, pero contra Maldonado. Sí, es muy notable lo que está pasando en la unidad constituyente. O sea, de unidad muy poco y de constituyente nada, porque sabemos que la constituyente no va ni a la esquina. Y están pasando un hambre terrible, según dijo. Están pasando un hambre terrible, según dijo la señora Loncón. Claro. Pero bueno, en la política están pasando cosas mirando a noviembre. De hecho, acabo de escribir mi columna para el Mercurio de mañana sobre este tema. Fíjate que es claramente la izquierda tiene un candidato, en mi opinión, un buen candidato, Boric, pero Boric tiene 2 amenazas. Una, cuyo plazo vencía hoy día, que no sé si se va a prorrogar, que es que la lista del pueblo levantara una candidatura. Hoy día a la tarde era el plazo. Decían hoy día a la tarde, mujer, de pueblo originario. Ya, esa es una amenaza objetiva, porque significa que a la izquierda de Boric se levanta una lista, tanto parlamentaria como una candidatura presidencial. Y la otra amenaza por Boric, que para mí está en pole position, por los votos que sacó en la primaria, es el Partido Comunista. Porque a raíz de las diferencias que ocurren en la convención constituyente, que están ocurriendo prácticamente en todos los partidos, bueno, la amenaza de Jaude es directa. Si esto sigue, se coloca en juego también el respaldo presidencial del Partido Comunista a Boric. Salió el presidente del Partido Comunista a quitarle todo el piso al alcalde Jaude. O sea, sí, tampoco un diario. Dijo, a ver, aquí las cosas están claritas, no está en duda el apoyo del Partido Comunista al candidato Boric. Yo creo que quedó un poco más o menos nomás el alcalde. Sí, y lo otro que tiene que ver también en esa izquierda es que la candidatura presidencial, lo óptimo es que sea acompañada por una sola lista parlamentaria. Lo digo en términos genéricos. Y en la izquierda todavía hay dudas si se van con una o con 2. Lo mismo ocurre, ciudadanos auditores, en la derecha, pero con un agravante.
la candidatura de Sichel tiene una amenaza que es la mayor, que es la candidatura de José Antonio Kast. Pero no un problema de diferencias programáticas y con respecto al pasado, sobre todo, sino que Kast la vez anterior sacó el 8% de los votos y Piñera sacó el 36%. Entonces, si Kast sube esa proporción, dado lo que ha pasado en Chile en el último año y medio, podría ocurrir algo que es increíble, que el alza de Kast signifique una caída de Sichel, y al caer Sichel, bajo Boric o bajo Paula Narváez, la derecha no pasa a segunda vuelta. ¿Cómo lo has pensado tú eso, Carlos Larraín? Lo que tú describes tenía mucho más realidad hasta que apareció doña Yasna. Porque si aparece doña Yasna compitiendo con Boric, la izquierda también va dividida en dos. Sí. Y digo Yasna o puede ser, no sé, por el señor Pues Maldonado, Volte que o no creo que Maldonado, mucho. ¿Ah? Yo creo que va a ser doña Yasna. Doña Yasna pues, sabe de política, esa es la otra. Hay gente que cree que es una niña sencilla, digamos, con buenas intenciones. Bueno, doña Yasna ha sido gobernadora, intendente, diputada, 2 veces ha sido ministro. Sí. Ministro de Desarrollo y ministro de Educación. O sea, doña Yasna sabe lo que hace, así que yo creo que no está ahí, como quien dice, pichangueando. Y perfectamente doña Yasna le puede quitar muchos votos a Boric, por lo tanto el problema es que para Sichel representa el que José Antonio Kast saque el 10% de los votos en la primera vuelta, es mucho menor. Sí. Por lo demás, en la derecha si usaran la cabeza, que es lo mismo que tú le recomiendas a la izquierda, se pondrían de acuerdo con Kast a tiempo. Entonces así se evita el problema, se precluye el problema, como dicen los procesalistas. ¿Qué podría hacer ponerse de acuerdo, Carlos? Porque José Antonio Kast tiene una postura sí o sí a primera vuelta y pareciera que no hay ni una posibilidad ni siquiera de pensarlo. Entonces, ¿qué es lo que es llegar a un acuerdo? José Antonio Kast, por el momento, tiene que mantener a rajatabla que es candidato en la primera vuelta. Es su gran carta, que está pendiendo de lo que pase con doña Yasna, por supuesto. Pero él tiene que insistir en que es candidato para que lo tomen en serio. Pero resulta ser de que en Chile hay unos ultrapuristas, unos que no pueden hablar con Kast, no sé por qué, pero ellos los de Evópolis no pueden hablar con Kast, y un sector de Renovación Nacional, chico, tampoco, porque no sé bien lo que les pasa, o sea, tienen una especie de tranca. Y eso va a tener que ablandarse en las pocas semanas que quedan para contemplar un pacto por omisión, un senador, qué sé yo, 4 o 5 cupos, 6 cupos de diputados, y así se arregla el asunto. Claro, con pacto por omisión, más que por lista común. Claro, hay maneras, hay maneras de abordarlo, así que no creo que José Antonio Kast vaya a menguar en sus anuncios, porque es su gran carta, porque la tienen que tomar en serio. Pero yo creo que además ahora Kast es más competitivo dado la candidatura que ganó en la derecha. Porque la candidatura que ganó en la derecha tiene una paradoja. El candidato de la derecha dice que no es de derecha. Y además hoy día acabo de saber por la Bárbara que el hombre que manda esa candidatura tampoco viene de la derecha, era demócrata cristiano, Juan José Santa Cruz. Aquí está la portada de la segunda. Pero eso se sabía hace rato, sí. Juan José Santa Cruz. Obvio, lo que te quiero decir es que para el votante de derecha tradicional no le debe resultar cómodo votar por un ex demócrata cristiano. A eso me refiero. Sí, pero fíjate que el votante, no sé quién era quién, pero son bien Sichel sacó un 50% más de votos que Joaquín Lavín, que era, como quien dice, el candidato típico. Así que yo creo que esos escrúpulos ya quedaron atrás. Oye, además, Sichel tiene una cosa que lo hace llevadero, que es una cierta naturalidad. Mire, yo soy tal cual, me toma o me deja, y me parece que eso, junto con la utilidad del voto, va a ser un argumento potente. Sí. Nos vamos a ir a la pausa.
Nos Nos vamos a vamos a la la pausa. pausa, Ya. que rápido se pasa. Los únicos que no lo quieren son los delincuentes. Ya han protegido y han frustrado más de 54.000 delitos, protegiendo a empresas, hogares, familias, niños y ancianos. Conózcalos, contrate su tranquilidad en tepille.cl. Texpro, líderes en tratamientos de agua, presentes en la industria nacional, desde el agro hasta la minería, con un tremendo equipo de profesionales y la tecnología necesaria para su proceso. Los puede encontrar en texpro.cl o llamando al 22-384-9000. Nos vamos a la pausa en este viernes 30 de julio. Y volvemos rápido con más, por los supuestos. Hola, ¿Quién llegó por ahí? la Mané. Ya. Empezamos al tiro del segundo bloque. Exactamente. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo, por supuesto, cerrando esta semana junto a don Carlos Larraín y Francisco Vidal. Francisco, cuando nos íbamos a ir a la pausa, te quedaste justo con una inspiración. ¿La tienes todavía o se te olvidó? Sí, lo que pasa es que también me llamó la atención una declaración de el ex diputado del partido de Carlos Larraín, Pedro Brown, que oficia como de jefe político de Sichel, diciéndole al gobierno que tiene que mantener el IFE hasta diciembre, porque si no le causa un daño a su candidatura. Entonces el gobierno está en una encrucijada bien fregada, porque su candidato, a través de su vocero, le está pidiendo lo que le ha pedido la derecha y todo el mundo, pero uno supone que un gobierno de derecha escucha más a la derecha, que tiene que mantener el IFE, porque el no mantenerlo le abre las puertas al cuarto retiro, al cual se ha opuesto públicamente el candidato de derecha, no solamente al cuarto, sino que al primero, al segundo y al tercero, y en consecuencia la opinión pública puede decir, ajá, con esta estamos. Bueno, pero a ver, que lo recomiende el exdiputado no es un argumento a favor de la idea, ¿no? Porque el exdiputado es uno de los papás del súper proporcional que nos tiene flotando en agua servida. Así que yo no me fijaría tanto en lo que proponga el señor que tú mencionas, que yo prefiero olvidarlo en general. Pero evidentemente que esto de prolongar el IFE tiene un costo, pues, Francisco. Se 10.000 habla de millones. 10.000, o sea, vamos en 20.000 millones de dólares. Y tiene otros costos relacionados, porque efectivamente desalienta el trabajo. Y bueno, y seguimos comiéndonos las reservas, va a haber que endeudar otro poco la República. Si se endeuda otro poco la República, la calificación de Chile para obtener créditos afuera se degrada, se pagan intereses más altos. O sea, la cuestión no es gratis. Y yo creo que primero está el futuro de los pobres chilenitos que hoy día tienen 10 años y que van a tener que pagar la fiestunga hasta en el futuro, no sé cómo. Así que a mí no me impresiona mucho la petición de esa persona, pero han pasado algunas cosas, oye. Uy, justo iba a decir algo y ¿qué pasó? A ver si lo recuperamos. Pucha, justo estaba en su mejor momento. Bueno, Francisco, es Sí, complejo. Yo las anoté aquí. Ah, Siga Ahora usando sí. el Mapudungún. Partimos de nuevo. Don Carlos, lo Sí. perdimos, pero ahora está de vuelta y queremos saber cuáles eran los puntos que usted quería comentar. Claro, que la señora Loncona tenía un pequeño trompiezo que se llama en el campo, porque resulta ser de que varias agrupaciones mapuches de la región metropolitana le están pidiendo que no use más el Mapudungún, porque resulta ser que el 90% de las personas que se consideran a sí mismas mapuches no lo hablan. Entonces se están sintiendo discriminados, junto con algunos otros que tampoco hablamos el Mapudungún. Pero en el caso de los mapuches,
es más doloroso. O sea, la señora se pone ese gorro que tiene y se pone a hablar en mapuche y los mapuches no lo entienden. Y eso me provocó bastante risa. Pero otra cosa que me dio mucha risa es esto que se está deslizando en el lenguaje oficial de la convención, porque ya la convención está teniendo un lenguaje oficial. No me voy a referir a todas las peculiaridades que tiene el lenguaje oficial impuesto, esto que alcanza límites de sublimes de la estupidez. Pero fíjate que me explicó un convencional que se sigue usando la palabra ricos porque es masculina. En cambio, se desalienta el uso de la palabra riqueza porque termina en A. Así que están en un intríngulis ahí con el cómo usar estos conceptos que son tan fecundos para conseguir apoyo postizo. El de los ricos está bien, porque son hombrecitos y tú sabes, el patriarcado siempre trae cosas malas, pero la riqueza es femenina. Y este último se está desalentando. Esos eran los dos chascarros que a mí me parecían divertidos. Pero es cómico, ¿ah? Ay, ay, ay. Sí, en realidad, además se está logrando esta cosa que yo no la puedo compartir. La entiendo, pero llevada al extremo no me gusta, que esto es el todos, todas y todes. Todas, todos, todas y todes. No puedo. Es Es que, ¿sabes demasiado. qué? Yo creo que vamos a tener que llegar a un minuto en el que digamos ya basta. Mira, Sí, no, yo creo que mira, puede ser. se corre el riesgo que los péndulos se mueven de un extremo a otro. Yo creo que estamos llegando al extremo. Mira, si en el mundo entero ¿ya? Llegaran a la conclusión, y yo estoy bien como estamos, pero si alguien llegara a la conclusión de que de verdad el lenguaje es excluyente, hay que integrar, bueno, podrían plantear, por ejemplo, que se use todes. Ya, hagamos como que nos acostumbramos a usar todes. Pero ¿qué es esto de todas, todos y todes? No, pues digamos uno. En vez de decir buenos días a todos, digamos buenos días a todos, por último. Pero ya, hola a todos, todas y todes, les, las y los, niños, niñas y niñes. Hay gente que habla así y es... Pero a mí me genera no me agrada. Desconcentra más. Uno pierde el foco en lo que está escuchando, porque no sé, yo pierdo el hilo y de repente me cuesta entender. Se van a alargar los discursos políticos enormemente, pues imagínate, ese es un efecto indeseado, mortífero. Oye, pero han pasado cosas en la esfera económica, Francisco. Hay dos cosas que a mí también me llaman la atención. Uno, ¿cómo andaría de perdida la derecha en el enfoque que le daba la política general? Que en los gobiernos de nuestro pequeño gran hombre, que por lo más en cualquiera de estos días se anuncia su matrimonio, pero eso lo dejamos para la página social. Oye, con Izquierdo, tú sabes eso, Francisco, se quiere casar con Izquierdo. Oye, pero en fin, chistes aparte, incomprendido, este asunto de los efectos del royalty. Pero en fin, empecé diciendo cómo andaremos de perdidos en la derecha. Fíjate que en la convención completa hay un ciudadano que estudió economía, que es Bernardo Fontaine. Y el país mandó 154 otras personas que no tienen nada que ver con la economía. Eso es bastante cómico, por dos lados, no solo por el palo para la derecha, sino porque para el marxismo todo es economía, pues tú lo sabes, ¿no? Y para los neoliberales también. Y para los neoliberales también. Oye, pero, en fin, ahí hay una indicación de lo perdidos que andaban varios de nuestros conciudadanos. Pero bueno, oye, pero siendo un poquito más serio, el asuntito de los impuestos, ¿viste el guapeo que hicieron las compañías productoras de cobre? ¿Lo viste, Bárbara? Bueno, pero es un guapeo más viejo que el hilo negro. Quieren seguir ganando plata. Te voy a poner un ejemplo. Anglo American obtuvo utilidades por 5.400 millones de dólares. Escúchenme bien, ciudadano auditor. 5.400 millones de dólares. ¿Y cuánto le llegó al fisco en el mismo periodo? 470. 470. La mentira más grande. ¿Cuál es tu periodo? Mercurio de hoy día.
Yo Ya, sé que a no, algunos les ya. gusta que el mercurio miente, pero yo en esta cosa la leí de día de economía y negocio. No, Búscala. no calza para nada No, con pero un creo que, artículo que leí yo, pero Pero sí, a ver, son las palabras de esta cosa ciútica que se autodenominan SEO. El SEO, esta cosa ciútica horrorosa, pero ¿ya? hombre, es no que es tú no, ciútica, el es nombre que, del cargo pero en por inglés. favor, es el Chief Executive Officer. Claro, Ya, es pero el nombre en inglés. una ciutiquería Claro, brutal. Bueno, pero el ciútico de esta cosa, de Anglo American, en sus declaraciones el Mercurio dice, tenemos un récord de utilidad, y al final le agrega, como diciendo, y perdónenme, y le hemos puesto al Estado 470 millones de dólares. ¿en qué periodo? Sí, En porque el sí. año, hombre. No es así, no es así. Mira, desgraciadamente no tengo A la ver, cifra yo aquí aquí estoy porque, buscando, acá estoy El Mercurio de hoy buscando, día. sí, sí, bueno, utilidades de Anglo se de- multiplicaron por 11 al primer semestre. Ya, por favor, escuchemos, Carlito. Vamos ya, a escuchar a la Barbariña que lea, porque es cortita la noticia. Es que estoy viendo dónde está la parte que tú dices. No, pues si lee la completa, sino es 1 minuto y medio. No, voy a leer la frase que tú dices. Mira, en virtud de estos resultados, durante el primer semestre de este año, solo este primer semestre, por impuestos y royalty, 470 millones de dólares. Ya, pero es la mitad del año, po. ¿Y cuánto es la utilidad en la mitad del año? A ver, a nivel local, el EBITDA subyacente del negocio aumentó a 1.935 millones. Ya, pero eso es como un 25%. No, pero lee la cifra, los 5.400. Sumaron 5.400 millones de dólares. A ver, déjame ver dónde está esa cifra. el EBITDA no son De utilidades. enero al 60. Mira, a ver, la resiliencia del negocio en un marco complejo, ya aumento de nuestro EBITDA minero a 61%, el flujo de caja atribuible de 5.400 millones de Es muy dólares di- contribuyó, ya, pues otra cosa, po, a No, disminuir sí, la deuda neta, esa es la plata que entra, el flujo. ¿ves tú cómo lee Francisco? Si Francisco, tú vas a tener que tomar unos cursos, oye. Por eso Está cuando como la aquí dice, señora mira, el Loncón. Voy a EBITDA, llamar a Fontaine. el No, EBITDA llama a la señora subyacente. Loncón que te lo explique en mapuche. ¿Viste, Ya. Pogallo? ¿Viste que te tiraste un zapallazo brutal? No, yo leí otra cosa. Leí que las utilidades eran de 5.400 millones de dólares. Ese es el flujo de caja animal, que son las ventas totales, más quizás otros activos que puedan haber metido en el lavado. Así que no le creas a la Barbariña que tú le dices tan cariñosamente. No, yo estoy leyendo lo que dicen aquí nomás. Yo no. Por eso, El pero flujo de está caja poniendo atribuible de 5.400 millones contribuyó a disminuir la deuda neta a solo 0,1% del IVA. Ya, y ahí sigue. Ya, pero Vaca. el concepto que acompaña el número, ¿cuál es? Flujo Lo que de pasa es que- caja, por tonto. No, porque el titular es, sumaron 5.400 millones de dólares. Después, ¿Qué utilidades de cosa? Anglo se multiplicaron por 11 al primer semestre, impulsadas por el mejor precio del cobre y mayor producción. Y después empiezan a hablar todo y Ya, hablan. las utilidades crecieron en 11 veces. Eso sí, lo dice tal cual. Es el Ya, titular. en 11 veces. Habría que preguntar cuántas veces crecieron los impuestos. O sea, Ahora, lo que pagaron debe haber volviendo al sido- tema general, evidentemente que hay un margen con un buen ciclo del cobre de precio para que el Estado tenga una mayor participación. Está muy Finalmente, bien, po. pero si el Rey. cobre lo sacan de tierra chilena, no de Nueva Zelanda. Claro, y el capital viene de una cosa que se llama mercado de capitales universal, que va a los países donde les conviene. Yo solo me remito a lo que se dijo ayer en la Comisión de Minería del Senado. El alza de impuestos y especialmente el royalty pone en serio peligro de realizarse a Cerro Colorado un proyecto que se llama Spence, eso también en inglés como Chief Executive Officer. Luego la escondida subterránea, que es bastante enredada porque queda como a 500 metros de profundidad, y los bronces. Es decir, oye, miles de empleos directos e indirectos. Hay que pensárselo. O sea, hoy día estamos en el tramo de impuestos que pagan países como Australia. Oigan, hay un Entonces, tema que no podemos dejar de comentar a propósito que mencionaron el concepto de marxista radical entre medio. Me acordé que el presidente Luis Castillo en Perú tiene la
escoba, porque nombró a su primer ministro, que es una figura muy importante, que es como el segundo después de él, eh, y no solo a él, a otras personas también en el gabinete que han sacado roncha, vinculados a la defensa del terrorismo, de ultra extrema izquierda, en algunos casos también. La situación que se está viendo en Perú ahora es dramática, mucha incertidumbre, mucho arrepentimiento, gente que votó por él esperando una cosa distinta. Decían, es un profesor, no tenía que ver con la política, queremos que resuelva los problemas de la gente pobre, y después le sale con este pastelazo que les viene a poner gente incluso cercana o que se le atribuye. El primer ministro lo están investigando por vínculos eventuales con el terrorismo. O sea, incluso tendría inhabilidades para poder acceder a información de defensa. Todas esas reuniones no va a poder participar por su investigación. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Como dice Francisco, muy bien, pues aquí estamos ensayando el mismo camino. Boric va a nombrar a Jadwe, ministro del Interior, o alguno de la primera línea, esa que citaba Francisco antes. Si aquí va a pasar lo mismo. Yo creo que por el momento hay que preocuparse de que nos pueden llegar 500.000 inmigrantes nuevos, que no vamos a tener cómo darles casa y comida, y la verdad que cuidar la frontera. Pero en Perú ya pasa una cosa que es entretenida, y es que cuando la cosa se pone áspera, destituyen a los presidentes, por la razón que sea, porque tuvieron flatulencia, porque se les pasó la mano con el trago en un banquete, por cualquier cosa los echan. Así que en una de No, estas pues si lo pobres... peor es que lo han echado por ladrones, hombre, no. Ojalá fuera un flato o un peo, no por ladrones. Mira, claro, lo segundo ya es más grave. Pero ahora ya están juntando firmas algunos sectores. Piensen que asumió hace 3 minutos más o menos y ya están juntando firmas para poder inhabilitarlo por incapacidad moral, por estar, entre comillas, entre otras cosas, casi que reinstalando el terrorismo, vinculación al terrorismo en Ahora, el gobierno, fíjate, después de toda Bárbara, la que me historia que tienen. sorprendió que no sabía yo que en el sistema peruano está el presidente designa su gabinete y el primer ministro, pero este primer ministro y su gabinete tienen que ir a la Cámara, al Congreso, Le tiene que dar un voto de confianza. y tienen que darle un voto de confianza. Entonces es un sistema bien curioso, ¿eh? Sí, pero hoy día tuve una Tiene entrevista. algo de parlamentario esto. Pero mira, claro, hoy día tuve una entrevista con una analista de Perú, y fíjate que ella decía, esto es muy curioso, como dices tú, porque trataron de hacer como un pseudo sistema parlamentario, entonces tiene que el Congreso visar, dar el voto de confianza. Lo pueden hacer, lo pueden rechazar una vez, se la presentan de nuevo, pero fíjense que si es que no se lo aprueban, el presidente, según decía Paz Millet, tiene la facultad de disolver el Congreso. ajá. Entonces ella dice, bueno, lo más probable, dado que nadie se va a querer exponer a eso, es que le van a terminar aprobando de regañadientes igual, en última instancia, y después van a tener que ver todos los mecanismos para hacerle la vida imposible. Esto Pero que, claro, esto ante que la estamos amenaza de hablando es muy interesante, ciudadano auditor, porque hay una cierta mayoría en la política y en la convención constituyente que quiere modificar el sistema político chileno. Y cuando se habla de régimen semipresidencial, que es lo que tiene más simpatía, es lo que está pasando en el Perú. Porque si se aplicara en Chile, esto significaría lo siguiente. Nosotros elegimos al presidente de la República. En mi caso, la presidenta Paula Narváez. Y en consecuencia, ella se hace cargo de la política exterior, la política de defensa y la representación del Estado chileno frente al mundo. ¿Quién gobierna, dirá usted? Entonces la presidenta elige un ministro del Interior, para no ponerle en Chile primer ministro, digamos. Un nombre, hombre o mujer, Sí. y su gabinete. Y ese ministro, para ejercer, tiene que ir al Parlamento, que sería una sola Cámara además, y pedir un voto de confianza. Si tiene la mayoría, empieza a gobernar. Si no tiene la mayoría, el presidente tiene que buscar otra persona. Bueno, pero eso per se no es malo, pues, Francisco. Eso No, existe. para no, te estoy diciendo, estoy describiendo. La gracia que tiene eso es que se puede gobernar.
Bueno, es lo que te iba a decir antes que me interrumpiera. Eso permite una posibilidad de gobernabilidad. Exige que el presidente de la República se ponga de acuerdo con los partidos, ¿ah? Sí, Y de este modo se matricula en algo a los partidos con la gestión del Ejecutivo, que en Chile es lo que nos está faltando, ¿ah? Eso es evidente. Ahora, el caso peruano, en fin, el caso peruano era pésimo, ¿eh? Porque sí, llegaron a haber 24 movimientos partidos. 24. sí. Bueno, y en Chile estamos bastante cerca de eso hoy día. Nosotros podíamos abordar la tesis esa de un primer ministro, perdón, ministro del Interior reforzado, llámalo, o primer ministro atenuado, como quiera, Sí. cuando había 8 partidos. Pero hoy día tenemos, en total serán 17, 18 los partidos, y luego tenemos a los independientes, que roncan mucho más que los partidos y que se niegan siquiera a hablar con los partidos. Tú has visto lo que pasa, ¿ah? Sí. Con algunos de estos movimientos, ya se me olvidan las siglas. Esta mañana vi una noticia bastante cómica, pero bueno, oye, entonces esto que se está ensayando en Perú no ha resultado para nada, porque a los presidentes no solo los echan por tener la solapa manchada y por conducirse mal en la mesa, los echan por capricho. A este pobre ciudadano que era el presidente interino, en la Cámara se negaron a recibirle la banda presidencial. La tuvo que entregar al ladito afuera. O sea, te digo, podemos terminar en un guirigay. O sea, ya estamos en una pendiente mortal, que duda cabe. Estamos como en esos túneles de hielo azul de las películas de James Bond. ¿Ah? Y el tobogán va disparado como a 150 por hora, pero sin la Úrsula Andrés. ¿Ah? Claro. Bueno, pero en fin, no hay que imitar el caso peruano, eso está claro. Pero nos va a salir salado. Yo creo que la frontera norte hay que cuidarla mucho, ¿ya? Y de eso tú sabes más que yo, Francisco. Sí. Te cedo el tema. Nos tenemos que ir. Bueno, Le te manda. queremos Pues. agradecer su participación, por supuesto, don Carlos. Venga a visitarnos más seguido, pues. Bueno, ya sabes tú cuál es mi rol. Yo soy suplente de las estrellas. No, Eso es. Muchas gracias, don Carlos, que tenga muy buen fin de semana. Adiós. Francisco, Adiós, súper buen adiós. fin de semana también. Que Muchas sea gracias. Adiós. Nos vemos el lunes. Chao, gracias. Y cuidado, súper cuidado. Nosotros nos quedamos con VitaClinic. Cualquier tratamiento dermatológico, urgencias, terapias de celulares, con 34 años de experiencia, ellos van a poder darle el mejor de los servicios, por supuesto, de calidad. Usted los puede conocer en vitaclinic.cl, hay todos los servicios que puede encontrar, tratamiento, telemedicina, los puede contactar al WhatsApp 569-4085. 5194 o bien vitaclinic.cl. Nos vamos también con Chevrolet, con Chevron, Petrobras, Chevron y su línea de lubricantes premium le entregan un óptimo rendimiento para todo tipo de motor, reduce emisiones y extiende los periodos de uso entre los cambios de aceite. Chevron en Petrobras. Y OPH Dental puede ayudarlo a recuperar su sonrisa en una sola sesión. Si su dentista quedó en el pasado, cámbiese a OPH. Usted puede conocer más detalles y, por supuesto, pedir su hora en ophdental.cl. Que tengan un muy buen fin de semana, cuídense mucho, disfruten junto a sus familias y nos encontramos el lunes, como siempre, aquí en Radio El Conquistador. Chao.